En el nombre de Jesús yo echo fuera todo aquello que no provenga de ti y ordeno paz y gozo en este lugar. Todo juicio, toda crítica le echo fuera de este lugar y ordeno paz en el nombre de Jesús. Yo declaro que todo nuestro ser está presto a recibir lo que tú has preparado el día de hoy para nosotros. Te agradezco porque eres bueno y porque tu amor enseña. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Les dije que había estado dando una serie de estudios acerca de finanzas, tu responsabilidad o administración del reino, pero estando hablando con Dios, Dios me dijo que hablara acerca de este tema. Y es un tema que para nosotros no nada más es básico, sino que tiene que ser fundamento para tu accionar en la fe. Voy a hablar no nada más de redención, sino que tú eres libre de toda forma de condenación. Hay mucha gente que está detenida por los sucesos que vivió o hizo, aún estando en Cristo. Y hay gente por lo que vivió, cosas buenas o cosas malas que haya hecho, esas cosas el enemigo las utiliza para estarte señalando y estarte describiendo de algo, de una forma que Dios no te ve. Hay gente que se ve a sí mismo muy mal. Hay gente que se siente pecadora todavía, o que todavía el pecado domina sobre ellos. Hay gente que porque falló, cayó, pudo haber caído en fornicación, en algún vicio, en adulterio, etcétera, sienten que su relación con Dios fue deteriorada y que Dios de alguna otra manera cambió su actitud para con ellos. No es así. Hoy te voy a enseñar el hecho de que Dios te estableció a ti y Él hizo en ti lo que Él necesitaba para que tú pudieras tener una relación plena con Él. ¿Amén? Amén. Hay gente que piensa que su vida debe de ser así como forma de castigo de lo que haya hecho. Eso también está mal. Vamos a hablar un poquito acerca de estas cosas. Primero vamos, por favor, al libro de Zacarías, capítulo 3. Y vamos a ver cómo en el mundo espiritual las cosas suceden. La Biblia nos describe lo espiritual, lo que no se ve. Cuando tú lees la palabra de Dios, eres capaz de ver o de comprender las cosas que no se ven pero están sucediendo. Si tú ves en tu entorno, esto que tú estás viendo es consecuencia de algo que no se ve, de algo espiritual. La Biblia dice que lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Es por ende que tú debes de conocer más la palabra de Dios para que puedas discernir lo que está sucediendo en lo espiritual. Y lo que voy a leer ahorita es algo que puede estar sucediendo en tu vida. Zacarías 3:1, por favor. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahweh, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Yahweh a Satanás: Yahweh te reprenda, oh Satanás. Yahweh que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Fíjate lo que está hablando. Estaba narrando cómo Josué. Ahí Josué es el mismo término de Jesús. De alguna otra manera es una forma mesiánica, es un mensaje del Mesías. Pero también está narrando acerca de tu vida, porque el sumo sacerdote nos representa a todos. Amén. Y dice cómo el sumo sacerdote Josué, dice que a su lado estaba Satanás. El nombre de Satanás significa el opositor, el que se opone, el que calumnia. Y él estaba haciendo su trabajo, Satanás, que era acusar. Esa palabra acusar viene del hebreo satán, que significa hacer calumnia, acusarlo, oponerse.
señalar. Eso es Satán. Cuando hablas de Satanás, en realidad estás hablando del que se opone al plan perfecto. Lo contrario a tu vida. ¿Estamos comprendiendo? Dice que este ser, Satán, estaba acusando a Josué. Y dice que la vestidura o la imagen que tenía Josué era de ropas viles, de pecado. Era una condición de fracaso. Y Satanás estaba aprovechándose de esa condición para estar calumniando, atacando a Josué, acusar. Toda forma de juicio de acusar proviene de Satanás. Cualquier persona que te está diciendo, mira qué inútil eres, no viene de parte de Dios. En ese momento está en una condición de Satán. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos experimentado eso en nuestras vidas? No nada más, entiéndalo, no nada más de gente o de familia, sino de tu propia vida. Tú mismo te acusas. Estaba vestido de ropas viles. Versículo, por favor, 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Yahweh estaba en pie. A ver, fíjate lo que dice. En esas vestiduras, Dios dio la orden: quítenle esa vestidura y vistan sus ropas de gala. Y le dice: mira que yo he quitado tu pecado. Lo que está anunciando, lo que estamos leyendo en Zacarías es lo que vino a hacer Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Lo que hacía que Satanás tuviera fuerza se llamaba pecado. Tú quitando la causa quitas el efecto. A través del pecado se introdujo a la tierra la muerte. Y Satanás tomó el dominio usando esa muerte. Pues ¿qué vino a hacer Jesús? Precisamente vino a quitar de en medio el pecado. El pecado era lo que mantenía fuerte a Satanás. Es más, el pecado era lo que hacía que tú te enfermaras o que estuvieras pobre. O sea que si ahorita estás enfermo, pobre, no es por pecado, es porque estás siendo engañado. Porque Jesús ya se ocupó del pecado. Él ya quitó de en medio el pecado. A veces piensas que tu enfermedad es consecuencia de pecado y no. Hay que comprender, las enfermedades ya fueron resueltas de parte de Dios por medio de Jesucristo, quien llevó todas tus enfermedades y tus dolencias sobre el madero, y por su llaga fuimos sanados. Hay que comprender un término bíblico que se llama redención. Ese término, redención, es el rescate a través de precio. No salió gratis. Para ti es gratis el regalo, pero no salió gratis. Sí costó. Y costó la sangre de Jesucristo. Si tu valor depende de lo que Jesús pagó, ¿ahora entiendes lo que eres para Él? La sangre es la vida del ser, por lo tanto, para Dios eres su propia vida. Es por eso que Él hizo todo lo que se requería para que tú pudieras tener una relación plena para con Él. Anteriormente, la condición que tú tenías, heredada de Adán, te impedía a tener una relación con Dios. Eras una persona que tenías que esconderse, así como Adán se escondió después de pecar. Ya no podía escuchar la voz de Dios directamente, oía la voz de Dios y se escondió. Su ropa trató de él de cubrirse y no fue suficiente. Dios tuvo que matar animales para cubrir con esas pieles
al hombre y a través de sangre. Hay que comprender muchos hechos que hemos hablado aquí, pero Dios ya lo hizo todo para que tú tengas una relación plena. Ve a Romanos capítulo 8, por favor, versículo 1, y me vas a poner la versión Dios habla hoy. Romanos 8, 1, por favor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí. La versión original hasta ahí terminó. Posteriormente le añadieron lo siguiente: los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto no quita lo anterior, aunque unos han entendido que no hay condenación mientras te portes bien. No. La versión de origen es: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que de parte de Dios no hay una sentencia contraria. Eso significa la palabra condenación. Una sentencia contraria. Otro significado: no hay castigo de parte de Dios para contigo. Yo me acuerdo una vez que estábamos predicando en un centro en el Tutelar, y había un niño, un jovencito, que ni hacía caso, y yo le decía al jovencito: oye, ¿por qué tú no te quisiste integrar? Dice: es que yo no tengo perdón de Dios. Yo digo: sí, sí tienes. ¿Tú crees que tengo perdón de Dios? ¿Sabes por qué estoy aquí? Le dije: no sé por qué estás aquí, pero de que tienes perdón de Dios, tienes perdón de Dios. No, yo maté a mi mamá, estoy aquí porque maté a mi mamá con su novio. Y yo sé que por eso no tengo perdón de Dios. Y le dije: pues aún hayas matado a 20 novios, tú sigues teniendo perdón de Dios. Y se quedó así. Entonces sí tengo perdón de Dios, claro, porque el sacrificio de Jesucristo es todavía más poderoso que lo que tú, o lo malo que tú pudiste hacer. Hay que comprender algo, que cuando el hombre pecó, la condición del hombre vino a fracaso. La misma escritura dice que tu mejor obra, o lo mejor que pudieras hacer, era como un trapo inmundo delante de Dios. El hombre por sí mismo no podía alcanzar lo divino. Y debes de saber que por eso no podía haber relación entre Dios y el hombre por el pecado, porque el hombre decayó. Siempre el deseo de Dios es habitar en el hombre. Para eso creó Dios a Adán. Con el pecado, Satanás lo que quería era alejar al hombre de Dios. Y por un tiempo lo logró. Pero para eso vino Jesucristo. Él vino para que el hombre ya no fuera acusado, no fuera condenado, sino que pudiera vivir una vida plena en comunión con Dios. Ahorita me voy a ir así en un proceso de enseñar todo el proceso de redención. Toma nota, ¿sí? Pero quiero leer primero esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, por favor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Fíjate que Jesucristo, antes de que Adán pecara, ya estaba destinado. Dios ya sabía lo que iba a suceder. Oh, es alguien perfecto. Y ya estaba destinado la forma en que ibas a ser rescatado. La escritura dice: sin dinero serás rescatado. No te costó a ti. No quieras ganarte nada de parte de Dios. Y lo que Dios quiere es una restauración completa. ¿Estamos comprendiendo esto? Limpia lo de adentro y lo de afuera será ¿qué? Glorioso. ¿Qué es lo que sucede en este sentido? Dice que Dios ya tenía preparado el acto que te iba a redimir. Y lo explica. Fuiste rescatado o redimido de tu vana manera de vivir que te heredaron ¿quiénes? Tus padres. Dice: no con cosas corruptibles como oro o plata, sino ¿cuál fue el pago? La sangre de Jesucristo, de un cordero
que no tenía nada que ver, pero se tomó para que muriera por ti. Para que tú entiendas por qué no hay condenación para ti, tienes que comprender el sacrificio de Jesucristo. A veces yo he ministrado gente y yo les digo algo, hermanos, tú no tienes derecho de meterte en la vida de otra persona. Si no te piden un consejo, no des el consejo. Sé muy respetuoso. Esto se da a veces hasta en las mejores familias, como dicen. Siempre hay un líder que quiere imponer su voluntad a todos y eso evita que otros crezcan. Dios te respeta a ti de tal manera que acepta tus decisiones. No impone Él sus decisiones. Él lo que quiere es que participes de lo de Él. Y por eso hizo todo el sacrificio. Deja que otros tomen sus decisiones. Aún nosotros como pastores, cuando vienen a pedir consejería, nos dicen, ¿qué hacemos, pastor? Discúlpame, eso lo tienes que decidir tú. Yo te voy a decir lo que dice la palabra de Dios y puedo darte un consejo, pero la decisión la vas a tomar tú. Dios nos creó con libertad de decisión. A mí mi trabajo es enseñarte que sea la palabra la fuente de tus decisiones. Pero no voy a imponer mi forma de pensar en tu vida, sería manipulación. Nosotros, yo en lo personal nunca he hecho eso. Nunca he dicho a una persona, deja a tu esposo o deja a tu esposa, porque no tengo yo ese derecho. Tú tampoco lo tienes con otras personas. Mi labor es decir lo que dice la palabra de Dios. Y si un esposo, dice la Escritura, si hay un esposo creyente y el otro consciente que es en perseverar ahí, no lo deje. Yo digo lo que dice la palabra de Dios, porque el esposo creyente santifica a la esposa incrédula y viceversa. Mi trabajo es enseñarles que a través de la palabra puede haber cambios en la vida de una persona y no buscar las salidas que se pueden pensar fáciles, pero en realidad traen muchos trastornos. Así que yo les invito, por favor, a que ustedes aprendan de Jesucristo, que Él es un caballero y que Él ha dado su vida en rescate por ti, por todos, ¿sí? Para que tú vivas en plenitud. Él pagó el precio. Vamos a entender un poquito acerca del proceso de redención. Cuando hablamos de redención también podemos hablar acerca de términos hipotecarios. ¿Qué son términos hipotecarios? Cuando tú das tu casa en hipoteca, ¿sí? Tú puedes redimirla. ¿Cómo? Pagando. Pues en la Escritura, en Apocalipsis capítulo 5, describe el proceso de redención y del reclamo de las Escrituras por parte de Jesucristo. ¿Sí? La Escritura dice que a través de la sangre tú fuiste redimido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues vamos a ver cómo es ese proceso. Y este proceso se va a llevar a cabo, ¿sí?, durante los 7 años de gran tribulación. Ya la iglesia no va a estar aquí. Déjenme les enseño un poquito de Apocalipsis. ¿Quieren que les enseñe un poquito de Apocalipsis? Apocalipsis se debe de leer en 3 etapas o 3 tiempos. Apocalipsis describe las cosas que fueron, las cosas que son y las que habrán de venir. En el libro de Apocalipsis se habla de varias instituciones. 1, el mundo. 2, la iglesia. 3, el pueblo judío. No confundan esas, ¿sí? La gente por eso no entiende Apocalipsis, porque trata de confundir y toma un lugar de uno y lo pone en el otro, ¿sí? Hay gente que dice, a ver, es más, levante la mano aquellos que no se van a dejar marcar con la marca del enemigo. Levante su mano. ¿Quiénes van a ser fieles y se van a quedar con Dios? Yo, a ver, ¿quiénes son fieles? Levanten su mano con toda valentía. Ni siquiera vas a estar. Ya más de uno, yo, Señor, yo soy bien machín, yo aquí. Pero ni siquiera vas a estar. ¿Sí? La Escritura te describe que tú ya no vas a estar. Mira, en el libro de Apocalipsis, te lo voy a decir rapidito,
capítulo 1, versículo 19, por favor. Jesús hablándole a Juan. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¿A quién se los dijo? A Juan. Quiere decir que Juan va a hablar de las cosas que vio cuando él estaba en el ministerio, cuando era apóstol de Jesús. Él tenía que hablar de cómo fue el proceso de redención, después las cosas que son. ¿En qué tiempo estaba viviendo Juan? En el tiempo en que el imperio romano gobernaba por todo y ya la iglesia estaba predicando la palabra de Dios. ¿Estamos? Después del Pentecostés. ¿Sí? Y las cosas que habrán de venir. O sea que Juan, el apóstol Juan, vio el futuro. Por lo tanto, el capítulo 1, si ustedes lo leen, habla del proceso de redención. Capítulo 1, versículo 5, por favor. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Esto es lo que vio Juan. Vio cómo Jesús derramaba su sangre por todos nosotros y nos lavaba. ¿Amén? Ahora, a partir del capítulo 2, Jesús le empieza a explicar lo que estaba sucediendo. Son las cosas de ahorita. Aquí se está refiriendo a las iglesias. Lee por favor el 2:1. Escribe el ángel de la iglesia en Efeso, al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. ¿Yo conozco qué? ¿Qué tiempo está hablando? Presente, son las cosas que son. Todo el capítulo 2 y el capítulo 3 está describiendo a la iglesia cómo está trabajando actualmente. Son las cosas que son. A partir del capítulo 4, ¿sí? La iglesia ya no está en la tierra. Y en el capítulo 4 es el culto celestial. Ya estamos reunidos. Leo, por favor. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Ya entramos por la puerta. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. A ver, ¿qué le dijo? Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Te mostraré las cosas que sucederán después de que la iglesia sea arrebatada. ¿Qué más? Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos. ¿Cuántos tronos? 12 de un lado, 12 del otro. 12 tronos del Antiguo Testamento, 12 tronos del Nuevo Testamento. Los tronos representaban las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento y representaban los 12 apóstoles, pero no es tanto las personas del Antiguo como del Nuevo. El número 12 es administración ministerial. 12 apóstoles, 12 tribus, 12 puertas tiene la Nueva Jerusalén. 12 es número de administración ministerial. Quiere decir que con estos 24 tronos se está representando a toda la iglesia, tanto los que creyeron que Jesús venía antes de que Jesús viniera, como nosotros. Ahí estamos sentados juntamente con Él. Aquí todo el capítulo 4 está describiendo el culto celestial, lo que vamos a estar haciendo. Y vamos a empezar con algo sorprendente. Jesús va a describir la forma en que te redimió. La misma escritura dice que vamos a conocer cómo fuimos conocidos o cómo Jesús nos rescató. Y en el capítulo 5 empieza a explicar. Ahorita te quiero explicar esto. Empieza a leer, por favor. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo.
Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ojo, ¿qué era esto? ¿Qué era este libro? No era el libro de la vida. En el Antiguo Testamento, si una persona tenía que hipotecar su tierra o su heredad, se hacía una escritura de esa tierra que pasaba a posesión de otra persona y se sellaba. Se tenía un original y se dejaba una copia. El original se metía al templo porque Dios es el que respalda todo derecho y todo trato y todo pacto. Y había otra copia que solamente podía ser abierta por una persona capaz de redimir la heredad. La Escritura describía que, por ejemplo, cada 49 años, en el año 50 se tenía que tocar trompetas y era el año del jubileo. De ahí viene el término jubilación. Jubileo significa tocar trompeta y significaba un tiempo de libertad, donde las deudas se perdonaban. Yo te tenía que enseñar cómo administrar bien tus finanzas. Y cuando fuera el tiempo del jubileo, yo decía, ¿quieres irte a tu heredad? Sí. Hay gente que le gustaba que lo mandan, no, yo me quedo, y tenía que ser marcadas, ¿sí? Para quedarse de empleado siempre. Pero aquellos que querían ser libres, decían sí, pero yo como patrón no te iba a dejar así, órale pues vete, aquí está tu tierra y todo, sino que también te tenía que dar el dinero para que empezaras tu negocio. Por eso Dios no quería que hubiera pobre, ningún pobre en su tierra. Todos tenían que ser enseñados a hacerse ricos. ¿Te da gusto eso? Amén. Así debe de ser. Yo no le voy a enseñar a mis empleados capaz de que ponen su changarro y me dan competencia. No te preocupes, a ti lo que te hace crecer no es tu negocio, es la bendición de Dios. Amén. Si tú enseñas a alguien y él pone su negocio, la bendición lo va a enriquecer a él como te está enriqueciendo a ti. Jamás pienses en el dinero. Pero esa es otra historia. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que estaba refiriéndose era a la escritura de toda la creación. Y dice, ¿quién es digno de poder tomar el libro o esas escrituras y desatar sus sellos y ver los requisitos para poderla redimir? En aquellos tiempos se requerían había 3 requisitos obligatorios para poder redimir a una heredad o a una persona. Primero, tenía que ser un familiar. Esto lo pueden ver en la historia de Ruth. ¿Se acuerdan de Ruth? ¿Quién era Ruth? Una mujer viuda, pero que decidió quedarse con su suegra. No sé qué le pasó, pero así decidió. Fue de parte de Dios. Pero decidió que no nada más quedarse con su suegra, sino también con su Dios. Dice, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Cuando regresó, ella tenía derecho de ser redimida. ¿Cómo se redimía a alguien? El familiar más cercano a su esposo tenía que tomarla como mujer para que esas tierras le pertenecieran a los hijos que tenía que engendrar. Oye, mujer, en el reino no hay mujer que debe de sentir soledad, no importa su condición, sea viuda o divorciada. La palabra de Dios dice, yo seré tu marido. Amén. Ahora, ¿qué pasó con Ruth? El primer familiar que podía redimirla, al principio quiso, pero cuando vio que tenía que quedarse con una mujer que no era del pueblo de Israel, por raza, dijo, no la quiero. Entonces Boaz le dijo, bueno, si no la quieres, yo la voy a redimir, pero dame un zapato. Porque en aquellos tiempos se daba una garantía, una prenda. Y la ropa es parte fundamental del ser. Mi ropa representa al ser. Es parte. ¿Sí? Entonces, al decir eso, yo tengo esa prenda, tú mismo eres testigo, yo con este zapato que tú me diste, yo garantizo que tú
me cediste ese derecho. Dios también dio una prenda a ti. Tú eres adquisición de Dios. Por eso no tienes derecho ni a juzgarte a ti mismo, no te perteneces ni a ti mismo. A veces dices, ay, qué menso soy. Y Dios dice, ey, 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 eso que tú estás diciendo menso es mío. Porque de parte de Dios, Dios te ve tan especial, tan perfecto, tan hermoso, tan pleno, que Dios te puso para que la gente vea cómo es Él. O sea, al verte a ti, la gente conoce a Dios. ¿Cómo es ese proceso de redención? Primero, tenía que ser un familiar cercano. Segundo, tenía que tener las posibilidades para redimir. Y tercero, necesitaba desearlo hacer. El primer pariente que podía redimir a Ruth no quiso. Y se lo dejó a otro, a Boz, que fueron los bisabuelos de David. El rey David. Si siguen la genealogía, fueron los parientes del rey David. ¿Sí? 3 principios. Por eso vuélveme a leer en el capítulo 5, versículo 2, por favor. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. No podían, no había hombre capaz de hacerlo. No había hombre que pudiera redimirse a sí mismo. No había hombre que pudiera pagar por su rescate. Así dice el libro de Salmos. Vamos al libro de Salmos, por favor. Capítulo 49, por favor. Versículo 6. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Entre paréntesis, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. El hombre no podía ser redimido, el hombre estaba en muerte y a la muerte iba, estaba bajo corrupción. Nada, no había dinero capaz de pagar para que tú no murieras, no había una fuente de la vida o etcétera, un manantial de vida fuera de Dios. Nadie podía redimirse a sí mismo. No podías. Hay gente que busca a través de su conducta tratar de redimirse. ¿Sí? No es por obras para que nadie se gloríe. Y si desde un principio no es por obras, yo no te voy a exigir obras para ser bendecido. La bendición, como todo lo que proviene de Dios, es a través de su regalo y su favor. No es algo que tú te lo hayas ganado, es algo que Él decidió dártelo a ti. Es amor simplemente, amor simplemente. ¿Sí lo estás entendiendo de esa manera? Ahora, estos 3 principios de redención, estos 3 principios se tenían que dar. Si vuelves a leer en el libro de Apocalipsis, dice que lloraba mucho porque no había hombre en la tierra, no había quien pudiera tomar el libro y desatar sus sellos. ¿Sí? Tenía que tener estos 3 requisitos. Ahora, Dios no podía redimirlo como Dios. Es por eso que Él tuvo que hacerse hombre. Hombre. ¿Vamos bien? Hebreos, por favor, capítulo 2, verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Él también qué? ¿Participó de qué? De lo mismo, participar de carne y sangre. Tuvo que tomar forma humana. De esta manera se cumplía el hecho de que era un pariente cercano a la humanidad. Amén. Es por eso que tenía que venir como hombre, para poder redimir a toda la humanidad. Amén. ¿Cuál es el segundo requisito que te dije? Que tuviera la capacidad de redimir. ¿Sí? La Escritura dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Él vino sin haber pecado y que el pecado no habitase en él. Entiéndanlo,
Jesús no fue hijo genéticamente de María. María solamente prestó el útero. ¿Por qué? Porque aún María, ella estaba bajo pecado. Porque cuando leemos, cuando dio gracias, María del mensaje del ángel Gabriel dijo: doy gracias a Yahweh mi Salvador. ¿Y quién requiere un Salvador? Aquel que estaba bajo pecado. Hebreos, más adelantito, es capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. A ver, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. Pero ¿cuándo lo dijo esto? Cuando entró, ¿en dónde? En el mundo. Antes de que Jesús naciera ya existía Jesús. Jesús es eterno, es Dios mismo. Solamente tomó forma humana, y para tomarle forma humana Dios le preparó un cuerpo. El ser que recibió o fue puesto en María era un ser ya concebido desde antes que estuviera en el vientre de María. Vamos al libro de Lucas para que entiendan esto. Esto no quita la bendición que tuvo María, ¿sí? Pero genéticamente no tenía nada que ver Jesús ni con María, ni mucho menos con José. ¿Sí entendemos esto? Dice la Escritura en el capítulo 1, versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Será llamado qué? ¿Cómo podía ser esto? No podía ser algo sino a través del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando iba a introducirse, Él nunca no conocía pecado, mas María, la Escritura dice, en pecado fui concebido, significaba la naturaleza de María. Así dice el Salmo, ¿sí? Pero Él en sí no conoció pecado. Si hubiera traído genética de María, entonces Jesucristo estaba bajo el yugo también del pecado. Actualmente se ve, hay mujeres que prestan su ¿qué? Su vientre. Es por eso que Dios le mandó el mensaje a María. Y María dijo: hágase en mí según tu voluntad. Yo lo acepto. Y fue cuando se pudo hacer eso. Sí. Se pudo hacer eso. Pero Jesucristo no conoció el pecado. Nunca tuvo un contacto con él que lo haya hecho. Fue tentado en todo, pero sin pecar. Por lo tanto, él podía pagar la deuda. O sea, si tú debes y quieres pagar la deuda de otro, pues primero paga la tuya. Por eso el hombre no podía pagarse por su deuda. ¿Estamos comprendiendo eso? Sí, no podía pagar por su deuda. Pero Jesús sí podía pagar. Ahora, tercer requisito, ¿cuál era? Que él quisiera. Y él dijo: nadie quita mi vida, yo la he dado, yo quiero. Él cumplía los 3 requisitos que se exigían para poder tomar el libro, desatar sus sellos y redimir la humanidad. ¿Cómo podía pagar? Con su propia vida. ¿La paga del pecado qué es? Pero si tú hubieras muerto, dice,
alguien pudiera morir por un justo, pero ni aún así lo redimían, pues. Pero él nunca conoció el pecado, nunca hizo nada malo. El día que Jesús fue a la cruz, ese día tú estabas yendo a la cruz. El día que Jesús fue vituperado, atacado, dañado, acusado, porque él recibió la acusación para que tú no seas acusado. Él lo sufrió para que tú no seas acusado. ¿Cuántos adjetivos se te ponen por un error que tuviste? Yo tenía una amiga que le decíamos la licuadora. Ya te imaginarás por qué. Y sí, así. Lo tremendo, ¿sí? Esa mujer con esa fama, digo porque se revolvía con todos. Por eso le decían la licuadora. Un día escuchó del mensaje de Jesucristo. Y sucedió que vio a uno de sus compañeros ahí. Dice, ¿y por qué no me habías dicho de esto? Todo mundo me acusaba de cosas hasta de las que no hice. ¿Cuántas veces estereotipamos gente? ¿Sí? Ay, mira el copas. Mira el tranzas. Y pones apodos y estereotipas gente. Mira el caspitas. El Yoda. Ya te lo imaginarás, ¿no? ¿Sí? Pones y pones apodos. Regresemos a Apocalipsis 5, verso 7. Fíjate lo que hizo Jesús. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre... ¿Y con tu sangre qué? Nos has redimido. ¿Para quién? Para Dios. ¿De todo qué? Linaje y lengua y pueblo y qué. Y nos has hecho para nuestro Dios. ¿Ahora qué somos? Reyes y sacerdotes, y reinaremos ¿qué? Sobre la tierra. Ahora, ¿qué quiere decir esto? No nada más te quitó de tu condición. Habíamos dicho lo que Dios le dijo al sacerdote Josué: quítenle sus ropas viles y vístanles de ropa de qué. ¿Sabes cómo te ve Dios? Te ve a través de la ropa de Jesús, blanco resplandeciente. Eso es como tú te tienes que ver. El grave problema es que la gente se ve en base a unos ojos físicos o naturales. Y hay gente que hasta quiere cambiar su imagen porque lo que ve no le gusta. Hay gente que la imagen no está a gusto con ellos, pero delante de Dios tu imagen es perfecta. Sí, es hermosa. No te preocupes, ve la película de La Bella y la Bestia. Siempre va a haber una bella que va a ver lo que otros no ven de la bestia. El diablo es un ser que trata de hacerte sentir mal e indigno para con Dios. Y ahí te va algo de este proceso de redención. ¿Cuál era el plan de Dios? Hacer pacto con el hombre para siempre. Es por eso que el pacto del matrimonio va directamente en relación con el pacto de Dios con la iglesia. Por eso dice: lo que Dios ha unido, que no lo separe ¿qué? El hombre. Es un pacto que simboliza la relación de Dios con la iglesia. ¿Y cuál era? Hacerse uno. Hacerse uno con el hombre. El primer nombre que Dios describió acerca de Jesús no fue Jesús. Jesús se lo dijo hasta que vino, hasta el mensaje que Dios le dio a María y a José. Pero el nombre que le dijo era Emmanuel,
que significa Dios con nosotros. ¿Sí? Ese era el nombre que Dios había determinado porque describía la relación que quería. Ahora, Dios con nosotros, nosotros tenemos es el término con, ¿sí? Como algo junto a mí. No, en el hebreo significa Dios en nosotros o dentro de nosotros. Algo inimaginable, que Dios viniera a habitar en el hombre. ¿Sí estás comprendiendo esto? Ahora, ¿qué es lo que pasó? Él tenía que prepararse una casa perfecta. En el Antiguo Testamento hubo dos casas que simbolizaban la relación de Dios con el hombre, pero Dios no venía a habitar en esas casas. Uno era el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés, ¿verdad que sí? En el desierto hicieron un tabernáculo dividido, lugar santo, lugar santísimo, los atrios. Pero Dios no vivía ahí. Bajaba de vez en cuando a través de una nube. ¿Estamos? Después David tuvo en su corazón el hacer un templo, y el que lo vino a hacer fue Salomón en base al plano que David, su papá, le había dejado. Pero tampoco vino Dios a vivir ahí, o a morar ahí, o a poner su residencia ahí. No, de vez en cuando se presentaba. Por eso Dios dice, Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. Pero el hombre hasta ese momento no tenía la capacidad de recibir la presencia de Dios. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Hacer el trabajo que el hombre no podía hacer. Redimir al hombre y prepararlo para que la gloria misma, lo que creó el universo, el bien, toda la grandeza y sustancia de Dios viniera a morar dentro de mí. Es por eso que el hombre no puede, por sí mismo, no puede hacer nada perfecto. ¿Cómo lo imperfecto puede buscar lo perfecto? No se puede. Por mejor obra que haya sido, todo se podía mejorar. Pues Dios necesitaba formar su propia casa. El ser perfecto, crear algo perfecto para poder morar en esa casa. Vamos al libro de Hebreos. Es 10:11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. ¿Nunca pueden qué? No importa cuántos sacrificios, ya sacrificios por el pecado ya no hay. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Yo explicaba en una célula, la palabra perfecto se tiene que leer por lo menos en dos formas. Uno es llegar a un estado completo, que no le falte nada. Y el otro, llegar a un nivel de madurez, capaz de dar. Esta palabra perfecto significa que delante de Dios no ve nada malo. Está todo completo. Él perfeccionó tu espíritu y preparó tu corazón para que Él pudiera venir a habitar dentro de Él. Tú ya no tienes que buscar a Dios. Señor, ¿dónde estás? Voltea, ahí está, aquí. Aquí. Donde quiera que estés, ahí va Dios, porque Él decidió morar aquí. Fíjate lo que dice la Escritura, Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 14, verso 23. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Subraya la palabra morar. La palabra morar es venir a poner su residencia o su base de habitación en un lugar. ¿Estamos? Hay palabras que representan que ahí estuviste nada más por un ratito. ¿Sí? Por ejemplo, aquellos que tienen más de una casa. Puedes tener varias casas, pero moras en una. Esta es una casa de Dios, pero Él está morando en una. ¿Cuál es? En mí. Pero esta es una casa de Dios.
hacer morada. Ahora, hay una cosa muy importante. Tú fuiste perfeccionado de parte de Dios. En tu espíritu. Tú tienes ya ahora libertad de poder relacionarte con Dios sin ningún problema con respecto a tu vida para con Él. Él, cuando te voltea a ver, te ve como ve a Jesús. Así como ve a Jesús, así te ve a ti. Te ve a través de los ojos de Jesús. Tu vestidura, la Biblia dice que estás revestido de Cristo. Delante de Él eres limpio, santo, sin mancha. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tú no entiendes estas verdades, el enemigo se aprovecha de esa ignorancia para hacerte sentir indigno o indigna. Mira, ve por ejemplo a Colosenses capítulo 1, versículo 12. Yo quiero que leas esa escritura. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. ¿Nos en hizo luz. qué? Para participar. Ojo, la palabra participar, koinono, socio, el mismo nivel de sociedad. ¿Qué quiere decir? Que ahora tú eres digno de entablar negocios o estar en los mismos negocios que Él. ¿Te gusta eso? Antes no podías porque el pecado te había hecho indigno de esto, pero ahora eres apto. Él te hizo apto. A ver, dilo, me hizo apto. Tienes que hablar esas verdades para que no te dejes de engañar. Hay muchas formas de acusar. Cuestiones físicas. Ahí tenemos la cuestión del bullying. Es una forma de acusar, de ir en contra de algo, hacer poner tropiezo. Hay cuestiones psicológicas. Es más, hay una forma de acusar haciendo sentir a la persona que sin él no podría ser. Todo eso se llama condenación. Y dice la Escritura que ninguna condenación hay para los que están unidos al ungido, porque el ungido te lleva a toda libertad. Amén. Amor cubre multitud de faltas. Sí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si antes de haber recibido a Jesús había un perdón, ahora que tú estando en Cristo Jesús, claro que no nada más hay un perdón, sino hay un término que se llama justificación. Te lo voy a poner de esta manera. El perdonar es decir, yo te perdono de todo lo que hiciste. Pero el justificar es, te declaro tan limpio como si jamás hubieras pecado. Y la Escritura, en Romanos capítulo 3, versículo 24, dice la Escritura que fuimos justificados gratuitamente por su gracia, por su sangre. ¿Lo puedes leer, por favor? 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ven, pásale para acá tú que vienes aquí, guapo. Voy a poner con él un ejemplo de lo que es justificar. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo se dividía en tres partes. Uno eran los atrios, el segundo el lugar santo y el tercer lugar el lugar santísimo. La primera, en los atrios había ciertos mobiliarios y todo tenía que ser de bronce. El bronce significa sufrimiento, sacrificio, dolor. Porque ahí eran inmolados, ahí se lavaba el sacerdote, etcétera. Y era la primera parte que representa tu cuerpo. ¿Sí? La segunda parte era el lugar santo y el mobiliario era parte oro, pero la mayoría era plata, que significa redención. ¿Cuántas monedas de plata vendió Judas a Jesús? 30, las mismas monedas que con las cuales Jeremías compró o redimió una heredad. Plata, redención. Apúntenle. Yo le estoy diciendo cosas que no lo van a aprender donde sea. Apúntenle. Y la tercera parte, todo era de oro. Y en esa tercera parte había una caja que se le llamaba arca, que era hecha con madera de acacia.
La acacia es una madera muy peculiar porque nunca se echa a perder, que representa tu naturaleza. Eres incorruptible. No te echas a perder. La Biblia te describe que tú no te echas a perder. Pero era forrado de oro. ¿Te da gusto eso? ¿Qué significa lo divino, lo precioso? Pues en esa caja, adentro de esa caja, estaban las tablas de Moisés, que había lo que era el maná y la vara de Aarón. Y encima había una cubierta, que esa cubierta se le llamaba propiciatorio. Apúntenle ahí, propiciatorio. Entonces, cuando el sumo sacerdote hacía el sacrificio, primero tenía que hacer un sacrificio por sí mismo y después un sacrificio por el pueblo. Y tenía que llevar la sangre y tenía que cruzar por las 3 puertas. La primera puerta se llamaba, el camino. ¿Sí? La segunda puerta del lugar santo se llamaba la verdad. Y la tercera puerta, que era el velo, ¿cómo se llamaba? La vida. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Sí? Y cuando entraba, el sacerdote no tenía que ser tocado por nadie, porque él llevaba la sangre, por el precio, por el pecado. Y el sumo sacerdote entraba con una cuerda y llevaba campanitas, porque si se moría, era porque había tocado algo inmundo y nadie podía entrar a sacarlo, sino usaban la cuerda. Venga, para acá. Y mientras estaba ahí adentro, él tenía que poner, por ejemplo, en el incensario, incienso y hacer el aroma. Tenía que hacer el servicio, pero sobre todo tenía que ir al propiciatorio, al arca, y derramar la sangre. Y derramaba la sangre. Esa sangre hacía expiación. El término expiación significa cubrir, no borrar. Nada más cubría. Por eso se tenía que hacer una vez al año. Y esa sangre duraba durante un año. Entonces, se hacía expiación. Y si el sumo sacerdote, imagínate toda la gente expectante ahí. Y cuando salía, la gente gritaba de júbilo, ¡aleluya! Dios aceptó el sacrificio y durante un año somos cubiertos de pecado. Eso era en el Antiguo Testamento. ¿Estamos? No existía el término justificación todavía, solamente se anunciaba. David lo anunció, bienaventurado el hombre a quien no se le inculpa de pecado. O sea, como si jamás hubieras pecado. ¿Te gusta eso? Amén. Cuando una persona fue a la cárcel y sale de la cárcel, en cualquier trabajo que le pidan una carta de policía va a aparecer que fuiste vecino del mocha oreja, tus antecedentes, ¿verdad? A lo mejor por buen comportamiento se te conmutó la deuda, se te perdonó la deuda, pero sigue registrado que estuviste o que hiciste, etcétera. Eso se llama perdonar. Pero el perdón va más a otro nivel. Yo después les voy a hablar del perdón. Ahorita no les voy a hablar del perdón. Pero justificar significa que tu registro, Dios hizo esto. Jamás has pecado para mí. No tienes ningún antecedente. Jamás has hecho nada malo para mí. Te veo justo, como si jamás hubieras pecado. ¿Vamos bien? Ahorita lo voy a poner de ejemplo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús hizo el mismo procedimiento, pero no lo hizo aquí en la tierra. Lo hizo directamente en el cielo. Vamos por favor a Hebreos. Tengo que explicarles esto para que entiendan por qué no hay condenación. Porque Jesús pagó el precio. Nadie te puede decir qué malo eres porque no es cierto. Ay, sí, pero este es re malo. Hebreos. Capítulo 9. Verso 11.
Échale, mija. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Habiendo obtenido qué? Entiende una cosa, no entró en el templo hecho humanamente, sino entró en el mismo cielo. El tabernáculo o el templo que había aquí en la tierra era la maqueta de lo que había en el cielo. En el cielo la tapa, que se llama propiciatorio, era el mismo Jesucristo. Y Él con su sangre no cubrió tu pecado, sino lo lavó completamente. A ver. Entienden que el término pecado no se debe de ver como las acciones malas. La Biblia, cuando se habla de pecado, se habla de 4 tipos o formas de pecado. Una es la condición natural del hombre al nacer, una condición de pecado. Todavía no hizo pecado, pero ya el pecado va dentro de él. ¿Sí? Segundo, cuando haces pecado, o sea, el pecado que está dentro, el día que se te predicó o se te dijo no lo hagas, ese día te dio más ganas. ¿Sí o no? ¿Cuándo te da más hambre? Cuando estás a dieta. Es la segunda forma, cuando haces algo malo, es pecado. La tercera forma de pecado es cuando el pecado es conciencia tuya, te sientes un pecador, es la conciencia de pecado. Y el cuarto pecado, que es el que más afecta al creyente, es la falta de fe. Esas son las 4 formas de pecado, pues Jesús ya te libró de todas. Amén. Te quitó tu condición de pecado, ya no hay pecado en ti, estás limpio de pecado. Amén. ¿Qué les dijo Jesús? Ustedes han sido limpios por la palabra que les he hablado. Amén. Están limpios de pecado. Amén. Pero él ha hecho pecado. Pero aquí viene la solución. Yo te he hecho un ser espiritual y a través del espíritu vences las obras de la carne. El nuevo hombre que hay en ti, a medida que crece, va fortaleciéndose y el viejo hombre va menguando. Mas yo no veo pecado en ti. ¿Estamos? La tercera, que es la que produce la segunda, que es la conciencia de pecado. Cuando un borracho, ¿qué tiende a hacer? A tomar. Un pecador, ¿qué hace? Peca. Pero si se te quita esa conciencia y se te quita la conciencia de pecado, oye, ya no soy eso. Yo soy limpio. Yo soy santo. Por eso es la renovación de tu. Hay mucho material ahí que puedes aprender acerca de eso. Y la cuarta, toda falta de fe es pecado. Pues alimenta tu fe a través de la palabra de fe. Escucha palabra. Sí, porque si fuera pecado, si falta de fe es pecado, cuando dices estoy enfermo, ahí ya sería ¿qué? Pecado, porque estás describiendo algo que Jesús ya te sanó. ¿Están aprendiendo? Amén. Sí, ahora, ahí te va. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Él era un pecador, tranza, inmundo, promiscuo. ¿Qué más le ponemos? Mujeriego. Yo no he dicho nada que él no haya dicho. Borracho. Él era todo eso. En el Antiguo Testamento, él era cubierto durante un año. No le quitaba su condición. Seguía siendo un pecador, pero estaba cubierto con la sangre de machos cabríos. Duraban un año. Pues en el Nuevo Testamento, Jesucristo dijo, yo tomo esta condición. El que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, vayan para allá, por favor, rápido. Todo lo que él es, lo absorbo yo.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. ¿Qué es lo que hizo? Sí, ahí vamos. Yo tomo, quítate tu saco. Este saco representa, a ver, venga otro hombre. Ven, Juan, por favor. ¿Me lo tienes aquí? Esto representa toda su anterior condición de pecado. Aquellos que necesitan ser liberados de alguna otra cosa, se esperan al fin. Sí, por favor. ¿Me lo detienes? Yo represento a Jesús y te concedo lo que yo soy. Ya te ves hasta mejor. Yo no conocí esto, pero yo lo estoy tomando. Yo lo tomo. Ay, aquí traes. Yo tomo esta posición de él. Quiere decir que por yo traer esto, yo tengo la consecuencia. Tengo que morir. Vayan a 2 de Corintios capítulo 5, versículo desde el 14, por favor. Un poquito arriba, 13. Porque si estamos locos, es para Dios. Síguele. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que sucede? Ahí va, antes de que den maromas, porque lo que van a escuchar es para dar maromas. Yo tomé la condición de él. Yo tomé, nunca hice pecado, pero absorbí toda su naturaleza. Yo morí. A partir de ahora, él murió, porque yo tomé su lugar, fui en lugar de él. Pero al ir en lugar de él significa que él fue, aunque no de forma personal, sino que yo tomé su posición. Yo le entregué lo mío a él. Ese es el don. Amén. Lo que yo logré, la justicia que yo logré, yo se la entregué a él. Él se puso mi saco y yo absorbí su saco. A partir de ahora, a él ya no lo van a conocer según este saco, sino ahora lo van a conocer según este saco. La Escritura dice, ya a nadie conocemos según su naturaleza humana, sino que ahora que está unido a Cristo es exactamente igual a Dios. Él, a partir de ahora, a donde quiera que va, lleva una vestidura de justicia, como si jamás hubiera ¿qué? Pecado. Va en un proceso de perfeccionamiento, no de la primera palabra que yo te dije, que es estado completo. Tú fuiste perfeccionado en tu espíritu, pero él necesita perfeccionarse en las diferentes áreas para que tenga capacidad de dar. Por eso, mientras el heredero es niño, sigue pareciéndose como si fuera un pecador, aunque ya es un señor de todo, porque tiene la vestidura de justicia. A ver, ya cambiemos porque esta se siente así medio pecadora. Gracias, Juan. ¿Me lo cuidas ahí, por favor? Gracias. Sí, ahorita cuídamelo. Gracias, gracias, campeón. Si estamos comprendiendo todo lo que es el término en realidad, justicia. Tú fuiste justificado, declarado justo. ¿Qué pasa? Puede ser que aún todavía sigas operando según criterios humanos. Todo porque tu conciencia todavía no se ha renovado. Todavía puede ser que el alcohol, el tabaquismo,
la fornicación, el adulterio o alguna daga, según las obras de la carne, todavía se estén dando. Pero eso no significa que tú eres un pecador, porque Dios no toma en cuenta tu conducta, sino toma en cuenta el sacrificio de Jesucristo. Lo que Él está haciendo a través de su sangre está cambiando tu manera de pensar y te está quitando, está limpiando su casa. Empezó por tu espíritu, sigue con tu alma y al final tu cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Pero es su casa. Y Él pagó por su casa. Si la quiere pintar de color motita, es su casa. ¿Sí lo estás comprendiendo? Si viene el diablo a decir, mira, que este es un pecador, que este es esto y esto y esto, discúlpame, no es cierto, porque la sangre pagó por la vida de esta persona. Y Él es limpio, es limpio, es limpio. Ve a Romanos capítulo 8, verso 31. Hay gente que te va a decir, bueno, sí, está bien, pero ahora Él tiene que cambiar. No es así. Sé que se va a generar un cambio, pero no puede ser con la misma actitud anterior. O sea, tratar de hacerlo por ti mismo. Es Él en ti. A veces son tan impacientes con la gente. Queremos que los cambios sucedan así. Es todo un proceso. Pero la Escritura dice que tenemos que ser pacientes con los débiles, con los que apenas están comenzando. No exijas cambios que tú no los harías tampoco. Si fuera tan fácil de que Dios viniera, te quitara el chip, el disco duro anterior y te pusiera otro, pues qué padre, pero Dios respeta tu libre albedrío y lo que está haciendo constantemente es convenciéndote de que quién eres en Cristo para que aquellas cosas vayan menguando y se estén desarrollando. A lo mejor será más tardado, pero es eterno el cambio. Si yo utilizo la obligatoriedad del cambio como una forma de requisito para que te relaciones con Dios, en realidad lo vas a hacer por fuera o en imitación, aunque por dentro no se ha producido ningún cambio. Y es lo que hacían los fariseos. Por eso Jesús les dijo sepulcros blanqueados. Por fuera dan una imagen, pero el que camina con ustedes está caminando en cochinada. ¿Qué es lo que viene a hacer Dios? El cambio desde adentro. Por eso la Escritura dice, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia de Dios, no con viandas. Que sea un cambio desde adentro, y eso es eterno. Yo a veces le digo, gente, sea paciente con Él. ¿Sí? Hermanas que vienen, mi marido no se quiere congregar, lo dejo, pastor. ¿Por qué lo vas a dejar? Mejor no uses de pretexto el hecho que no se congregue para dejarlo. ¿Por qué no oras por él? ¿Por qué no empieces a interceder, a guerrear? Y que haya un cambio en tu vida, porque la mujer no le predica al hombre con palabras. La Biblia dice que no. La mujer le predica al hombre a través de su vida. Cuando se está viendo el cambio, cuando el hombre ve que ya no es aquella mujer frágil que lloraba de todo y que no le salía ni la maruchan, sino cuando ve que es una mujer fuerte, firme, y que cuando quiere entrar en discusión, sí, marido, te bendigo. Es prudente, sabia. La Escritura dice que así se convierten los maridos. Amor, misericordia, antes que juicio. Al principio ni tú querías venir aquí. ¿Por qué quieres ser impaciente con los que no quieren venir? Nadie te puede acusar. Él pagó el precio. 8:31, por favor, de Romanos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aleluya. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? A ver, ¿quién te acusará? Ay, pues mi marido me ha estado acusando. Pero eso no debe de generar ningún problema para ti. ¿Quién acusará a los hijos de Dios?
Nadie te puede comprobar nada. La conducta de la persona jamás trastorna la imagen que Dios tiene para contigo, porque no depende de tu conducta, sino depende de lo que Jesucristo hizo a través de ti. Lo que hizo Jesús, derramar su sangre. Así que si tú llegas acusando, hermano, Dios me transió con una lana, etcétera, la misma escritura dice, si tú recibiste el daño, ya dalo por hecho. Ya descansa en eso. No te andes peleando por dinero. Lean 1 Corintios y vas a ver. Lo voy a demandar. ¿O eres capaz de llevar en juicio a tu hermano? ¿Cuántas cosas suceden en eso? Sé más sabio, no prestes. No confíes en nadie, solamente en Jesús. Para que no te vivas transeado. Sigue leyendo, por favor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Subraya esta palabra interceder. Esta palabra interceder no significa que está con el Padre. Ay, papá, no lo castigues. No. Interceder es que está a favor tuyo. Aprovecha de eso, dice la Escritura, que ahora tienes una entrada libre para presentarte, para entrar con Él. Libre, no hay nada que te estorbe. Él te abrió el camino a través de su sangre. Él usó su cuerpo, usó su ser para abrir el camino para que tú tengas una relación plena y ahora sí seas uno con Dios. Aprende a vivir de esa manera. Soy uno con Él, nadie me puede acusar. Esto no significa, ¿sí? Velo de esta manera. No uses la gracia como forma de libertinaje. Madura. Ya crece. No es una licencia para pecar esto. Tú ya eres nueva criatura, las cosas viejas, ¿qué? No vuelvas a construir aquello. Ve contra ello a través de la palabra de Dios. Ninguna condenación, sí, ninguna condenación. Y si hiciera esto, ninguna condenación, voy de acuerdo contigo. Pero eso no significa que vivas pleno. El que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Y lo que Dios quiere es que vivas pleno, y sabe que lo único que vives pleno es a través de la gracia, de la palabra misma, no de tu carne. La carne para nada aprovecha, entiéndelo. Por un ratito podrá ser, pero la carne produce cosas contrarias, cosas malas. ¿Lo comprendes? Derriba eso, quita eso. Ya tú no eres carne, tú eres espíritu. Y opera en base a esas leyes. Amén. Por lo tanto, nadie te puede acusar. Jesús es el que te ha justificado. Mi Padre ha hecho todo para que tú vivas pleno y vivas en libertad. Quita el sentimiento de culpa, eso no te sirve. Hay gente que trae el sentimiento de culpa por lo que hizo, porque me acuerdo imagínate, vi una película que se llama Siete Almas. ¿Sí? ¿Alguien la vio? Sí. Ahí van al cine. Van al cine, eso es pecado, no se crean, no se crean. Vi esa película y trata de la vida de un hombre que tuvo un accidente por ver el celular. Y tuvo un accidente y se mataron su esposa y su hija. Y aparte creo que con el que también tuvo accidente. Entonces tenía un cargo de conciencia y quería redimirse. Entonces, ¿qué hacía? Buscó a las más personas que pudiera ayudar, o dándoles dinero o donando sus órganos. O sea, se iba desprendiendo de órganos. Todo porque tenía el sentimiento de culpa. Esa persona nunca encontró la felicidad tratando de redimirse a sí mismo.
porque al final se enamoró de una mujer. Quita los estorbos, quita esas palabras de condena que te dicen, yo te conozco, tú eras bien tranza, pues conociste al anterior, al nuevo no lo conoces. El nuevo es nueva criatura y el nuevo está hecho igualito que Dios. Igualito que Dios. Les bendigo en el nombre de Jesús.